tiempos de pandemia. Revisaremos cómo se abordó la problemática del aprendizaje en México y cuáles fueron las modalidades que se tomaron para solucionar. El problema que se enfrenta es que en los diferentes niveles de educación por parte de los alumnos se sufre de problemas de aprendizaje, de caídas por salud física y mental, y claramente problemas al convivir, incluyendo las limitaciones económicas por parte de algunas familias que impiden el aprendizaje. La pregunta principal es, ¿cómo es estudiar en tiempos de pandemia? Este proyecto nace de la necesidad de visualizar lo difícil que se volvió para los estudiantes la interacción de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la pandemia del COVID-19 y los nuevos retos que esta situación ha implicado. ¿Qué medidas se están tomando para el regreso a clases? ¿Pueden ser contraproducentes? ¿Cómo era la forma de estudiar antes de la pandemia? ¿Era más o menos estrés? ¿En qué etapa se encuentra la pandemia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estudiar en tiempos de pandemia? ¿Cuál fue la causa de que se procediera a implementar ese tipo de medidas? ¿Hasta qué punto el regreso 100% presencial será seguro? Y según los informes de la ONU, ¿creen que en este año regresen todos de manera presencial? Nuestro objetivo general y específico consiste en explorar las dificultades que se presentaron en los estudiantes durante la pandemia y las estrategias, recursos pedagógicos y tecnológicos utilizados por los docentes en el modelo de educación virtual, implementando durante el confinamiento preventivo y cierre de establecimientos educativos, dispuesto ante la situación de emergencia sanitaria mundial por el COVID-19. Nuestra hipótesis nos dice que los maestros no están capacitados para un buen uso y manejo de herramientas tecnológicas en un contexto de educación virtual. Y, asimismo, los estudiantes no están totalmente preparados para una educación autónoma e independiente. Nuestras variables independientes y dependientes son la pérdida del contacto con el maestro o la maestra, el no poder realizar las tareas desde casa, el que alguien de la vivienda se haya quedado sin trabajo o sus ingresos hayan reducido, que la escuela cerró definitivamente, carencia de computadora o dispositivo electrónico e incluso de internet, la consideración de que las clases en línea son poco funcionales para el aprendizaje y por último que el padre, madre o el tutor no puede estar al pendiente de él o ella. Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves. Circulan entre los humanos y los animales. En este caso se trata del SARS-CoV-2, que apareció en China en diciembre de 2020 y provoca una enfermedad llamada COVID-19. Esta se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Algunas otras sí requieren hospitalización. Los síntomas más habituales que se presentan son los siguientes: fiebre, tos, cansancio, pérdida del gusto o del olfato. Los síntomas menos habituales son los siguientes: dolor de garganta, dolor de cabeza, molestias y dolores, diarrea, erupción cutánea o pérdida del color de los dedos de las manos o de los pies, y ojos rojos o irritados. Los síntomas que ya son más serios son los siguientes: la dificultad para respirar o disnea, pérdida de movilidad o del habla o sensación de confusión y dolor en el pecho. Estos síntomas que fueron mencionados solicitan atención médica de inmediato. Lo más recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud se confinen en casa. De intensidad media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, pero algunas personas pueden tardar hasta 14 días. ¿Cómo se transmite? Bueno, el coronavirus se transmite de una persona infectada a otra a través de las gotículas que expulsa un enfermo al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona a otra. Un objeto o superficie contaminada con el virus y luego llevarse las manos sucias a la boca, a la nariz o a los ojos.
Nuestro marco teórico consiste en que hasta el momento se había visto una ausencia universal porque era muy probable que la pandemia solo podía disminuir en los casos de contagios de cierto porcentaje de la población en general, no solo de los estudiantes, y solo se podía dar por medio de que la mayoría de la misma población adquiriera la inmunidad contra el virus mediante la vacunación contra el mismo SARS-CoV-2. Por eso, en este proyecto trataremos de abarcar lo más relevante de la pandemia y de lo que ha influido en los alumnos a nivel superior. Nuestro índice de nuestro marco teórico consiste en número 1, que es la pandemia, la definición, el origen de una pandemia y las fases de una pandemia que afectan inicialmente a los animales. El punto número 2, que es el COVID-19, la definición, el origen del SARS-CoV-2, variantes del SARS-CoV-2 y las medidas de prevención del SARS-CoV-2. El rendimiento académico con estudiantes a nivel superior. El rendimiento escolar, factores para el rendimiento escolar en los estudiantes de nivel superior, efectos de la pandemia en el rendimiento de los estudiantes y causas del empeoramiento del rendimiento de los estudiantes por la pandemia. Bueno, como primer punto veremos la definición de pandemia. La caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes e incluso por todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas. Por tanto, el término pandemia hace referencia a la afectación geográfica o numérica en cuanto al número de casos afectados, y nunca hace referencia a la gravedad clínica del proceso. El origen de la pandemia deriva de una zoonosis que no es simple. No comienza solo con una zoonosis, es decir, comienza con la transmisión de un agente patógeno de un animal de otra especie hacia el humano. Para que una enfermedad adquiera tales dimensiones, se requiere de varios factores predisponentes, como los que se presentan a continuación. No reconocemos como una especie animal más de la naturaleza e ignorar que podemos adquirir de ellos o transmitir agentes infecciosos, la devastación de los hábitats naturales y pérdida de la biodiversidad, la introducción de especies exóticas, la facilidad para trasladarnos a otros países y continentes, pudiendo diseminar rápidamente las infecciones, la captura, comercialización y consumo de animales silvestres, las malas e insalubres condiciones del confinamiento y matanza de animales en mercados y granjas. Y según la Organización Mundial de la Salud, para que pueda aparecer una pandemia es necesario que aparezca un nuevo virus o una nueva mutación de uno ya existente, que no haya circulado anteriormente y que la población no sea inmune a él, y que el virus que tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de manera eficaz, provocando un rápido contagio entre la población. Existen las fases que se presentan en la pandemia que afectan inicialmente a los animales. De la fase 1 a la 3, el virus circula solo entre animales y existen pocas infecciones humanas. En la fase 4 existe la transmisión de persona a persona. En la fase 5 a 6 ocurre la pandemia y después del punto máximo existe la posibilidad de recurrencia. Después de la pandemia reaparece por temporadas. Por ejemplo, en este caso serían las olas que aparecen después de meses o en ciertos periodos. Ahora hablaremos del COVID-19. La enfermedad por coronavirus es una enfermedad infecciosa provocada por el SARS-CoV-2. La mayoría de las personas que padecen COVID-19 sufren síntomas de intensidad leve a moderada y se recuperan sin necesidad de tratamientos especiales. Sin embargo, algunas personas pueden desarrollar casos graves y necesitan atención médica. El descubrimiento del nuevo coronavirus tiene su origen en un mercado de mariscos situado en la ciudad de China de Wuhan. El primer caso notificado fue el de un trabajador del citado mercado, que ingresó en un hospital el día 26 de septiembre del 2019, con neumonía grave e insuficiencia respiratoria. Tras diversos análisis, se encontró en esta persona el séptimo coronavirus capaz de infectar a los humanos, al que se le denominó SARS-CoV-2. Este guarda similitudes con los otros coronavirus conocidos, pero no es exactamente igual.
Su hallazgo se suma a 4 coronavirus endémicos conocidos hace tiempo y causantes del 20% de los resfriados comunes, y a 2 coronavirus epidémicos aparecidos este siglo. El relacionado con el síndrome de respiratorio severo agudo, que fue descubierto en el año 2003, y el relacionado con el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que fue aparecido en el 2012. El nuevo coronavirus tiene muchas similitudes con todos ellos, especialmente con el SARS-CoV-2, con el SARS-CoV que fue presentado en el año 2013, pero también tiene algunas diferencias significativas. De hecho, a los que más se parece es a otros 2 coronavirus que fueron de origen animal. Todavía no se conoce de dónde proviene el SARS-CoV-2, aunque algunas investigaciones descartan casi por completo la posibilidad de que surgiera en un laboratorio debido a la acción humana. Análisis genéticos realizados hasta el momento, tomando como base de otros coronavirus que ya son conocidos, sugieren que el murciélago o el pangolín pudieron ser los animales que lo transmitieron a los humanos, ya que este proceso de transmisión del animal al hombre se denomina transferencia zoonótica. Al respecto, hay 2 teorías sobre este origen. La primera señala que el virus reunió sus actuales características genéticas por selección natural en el animal que transmitió el virus a los humanos. En este caso, el virus se habría convertido en patógeno para el ser humano antes de propagarse entre las personas. La segunda teoría sugiere que esta selección natural que confiere el virus sean señas de identidad se dio ya en humanos, después de producirse la transferencia zoonótica. Según esta última teoría, un ancestro del SARS-CoV-2 habría pasado de animales a personas antes de mutar y convertirse en el virus que ahora conocemos. Ninguna de las 2 teorías ha podido confirmarse hasta el momento. Lo que sí se sabe es que sí, el virus llegó a los humanos en su forma de patógeno actual desde una fuente animal, como postula la primera de las 2 teorías. La posibilidad de que se produzcan más brotes en el futuro aumentaría porque la cepa que causa la enfermedad podría seguir circulando entre los animales. Las variantes del SARS-CoV-2 son una combinación de letras y números, pero durante mucho tiempo las principales variantes se conocieron por el nombre del lugar donde se encontraron por primera vez. Por ejemplo, es posible que hayas oído hablar de los nombres como Kent o India. Estos nombres no son muy útiles, entonces la OMS le ha dado a cada variante un nombre de alfabeto griego y actualmente existen 4 variantes. La variante alfa, también conocida como variante Kent o B117, que se descubrió por primera vez en el sureste de Inglaterra en septiembre de 2020. La variante beta, que también es conocida como la variante sudafricana o B1351. La variante gamma, que también es conocida como variante brasileña o variante P2. Y por último la variante delta, que también es conocida como la variante india. Actualmente están clasificadas como variantes de interés. Esto significa que están siendo monitoreados de cerca por múltiples países. Existen algunas medidas de prevención para evitar el SARS-CoV-2. Algunos de ellos son: mantén la distancia de seguridad con otras personas, de 1 metro como mínimo, aunque no parezca que estén enfermas. Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abre una ventana. Lávate las manos con frecuencia. Usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Vacúnate cuando sea tu turno, según las directrices sobre vacunación de las autoridades locales. Cuando toses o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionando o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Ahora hablaremos sobre el rendimiento académico en estudiantes a nivel superior. La pandemia que estamos viviendo ha afectado negativamente la educación en todos sus niveles, entorpeciendo el aprendizaje de los contenidos y dificultando el desarrollo de las habilidades sociales. Pero no por ello debemos conformarnos, sino adaptarnos y suplir todas las carencias de la mejor forma posible hasta que se vuelva esa normalidad que tanto ansiamos. En una realidad que las tecnologías de la información y la comunicación están al orden del día, cada vez son más los avances respecto a las mismas y, consecuentemente, disponemos de un mayor número de recursos en nuestras casas o en las aulas de los centros educativos.
En este sentido, la reducción de la docencia en su formato online provocada por el COVID-19 han llevado a un desarrollo todavía más vertiginoso de las mismas. Ahora hablaremos sobre los factores para el rendimiento escolar en los estudiantes de educación superior. Se pueden observar cómo algunas familias no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios, sobre todo las de los centros educativos situados en zonas económicamente desfavorecidas. Además, no todas las personas cuentan con una buena conexión de red, las plataformas se saturan, las cámaras y micrófonos no funcionan y un sinfín de problemáticas más. Muchos alumnos y alumnas, especialmente aquellos que tienen más dificultades para aprobar las asignaturas o que no han contado con los recursos tecnológicos necesarios para seguir la docencia online desde sus casas, se han visto afectados en su rendimiento académico por perder meses de clases presenciales. Gran parte del profesorado y de las familias cuentan con poca favoración en materia tecnológica, lo que ha dificultado el cambio repentino en la enseñanza de manera virtual, de manera que hay que tener en cuenta los meses del pasado curso están perdidos por el confinamiento social. También hablaremos sobre los efectos que hay en la pandemia en el rendimiento de los estudiantes. Una de las medidas tomadas para combatir el COVID-19 ha sido el distanciamiento social, provocando en las escuelas la división del alumnado en todos los espacios, la imposibilidad de trabajar de forma grupal y cooperativa o de compartir el mismo material, la cancelación de números, actividades y salidas programadas, entre otras cosas. En estudios superiores universitarios y no universitarios se ha cancelado prácticamente toda la docencia presencial, lo que ha traído consigo la necesidad de impartir las clases a través de diferentes plataformas de Internet. Las causas del empeoramiento del rendimiento de los estudiantes por la pandemia son las principales razones de no conclusión en el ciclo escolar 2019-2020, cuando el motivo principal fue relacionado a la pandemia. Para concluir con nuestro proyecto, tras el análisis hecho dentro de la investigación, resaltamos que el estudiar en tiempos de pandemia afecta de igual manera a los profesores como a los estudiantes. La importancia de saber cómo es estudiar en este tipo de épocas afecta en un sentido estricto a todo el que se involucra en las áreas educativas y a quienes lo conforman. Lo que se quiso comprobar en la investigación fue de qué manera o cómo fue vivir para los estudiantes en esta época, que para todos fue sorpresa, incluso de cómo las instituciones tuvieron que sobrellevar sus planes de estudio, incluyendo su modalidad, dirección de maestros, dirección de alumnos, etc. Por otro lado, al interpretar el resultado obtenido, se logró observar de manera muy clara que la pandemia fue inicialmente un caos, que la ideología de algunas personas de que el gobierno pudo haberlo manejado mejor es aceptable. El otro punto de vista del resto y de la mayoría de la gente, además de que para nosotros es el más entendible, es que la pandemia involucró un virus totalmente nuevo para la parte científica y médica, que todo el mundo no sabía qué hacer, que con el paso del tiempo hubo mutaciones por parte del virus, pero se pudo crear una opción para solo prevenir el incremento de contagios y muertes que este provocó. Además de que a pesar de todo, las escuelas pudieron crear un modelo adaptable ante la situación, que de igual manera creó controversia entre los principales de esta investigación, que serían los profesores y los alumnos. Los invitamos a seguir motivando y a seguir pensando sobre el tema, ya que esto aún no se termina. Hay muchísima más información, más comunidades afectadas por este tema tan extenso que mi equipo y yo escogimos, así que nosotros solo lo limitamos a los alumnos de la ESCA, pero de imaginar qué tan extensos son los problemas de estudiar en tiempos de pandemia, fuera de la institución, el tener objetivos muy claros y para cada uno de los problemas saber que puede ser imposible, ya que hay muchos estudiantes que no cuentan con el equipo necesario para seguir con sus estudios. Y esta investigación nos ha dado los resultados que se tenían que realizar en las encuestas. Lamentablemente, muchos jóvenes abandonaron la escuela por trabajar, ya sea porque sus familiares fallecieron o por la desmotivación de ver cómo el mundo se apagó repentinamente. Así que hay que seguir rascando más hasta el fondo. Y lo más importante no solo es preocuparse, sino más bien es ocuparse.